Aunque las tribus originales de Florida se consideran extinguidas, existen evidencias de que sus trazas genéticas podrían identificarse en Cuba. Pero, ¿cómo llegaron los indios norteamericanos a la isla? Hasta hoy se han documentado varias migraciones, la primera de ellas en 1513, cuando luego de tomar posesión de la Florida, Juan Ponce de León regresó a Cuba con algunos indígenas para utilizarlos como guías e intérpretes. También fueron llevados grupos de indígenas a Cuba para cumplir penas de prisión por rebelarse contra el dominio español. Otro de los motivos de las migraciones fue el intento de cristianizar a las tribus de la Florida. El primero de estos traslados con fines religiosos se realizó en 1688, cuando varias familias de la tribu Calusa fueron ubicadas en la región de la Fortaleza de la Cabaña, en La Habana. Hasta donde se conoce, el mayor traslado de todos ocurrió en 1711, cuando el obispo de La Habana envió 2 barcos para recoger a indígenas aliados de España, que estaban sitiados en Los Cayos, en su mayoría de las tribus Tequesta y Calusa. Aunque al lugar del embarque se presentaron unos 2000 indios, los barcos solo tenían espacio para unos 270 refugiados, que se reservaron para los jefes tribales. Uno de los pocos inmigrantes identificados es Leonor de Zayas, una calusa bautizada en la parroquia de Guanabacoa, que dio a luz 2 hijas, de nombre María Antonia y María Casilda, en 1729 y 1731 respectivamente. Otro de los mayores grupos se registró en 1760, cuando de 60 a 70 indios fueron rescatados de Los Cayos, donde estaban cercados por los Creek, una de las tribus aliadas de los británicos. Algo similar sucedió un año después con un grupo de la tribu Tequesta, que había sido obligado a dejar sus poblados cerca del río Miami y embarcó hacia La Habana. Cuando los británicos consolidaron el dominio sobre la Florida, varios grupos indígenas aliados a los españoles fueron llevados a Cuba, entre ellos los últimos Timucua de sangre pura, según consideran algunos académicos. Estudiosos como el antropólogo John Ward estiman que las migraciones registradas durante años hacen factible que existan cubanos con ADN de indígenas norteamericanos. Aunque la mayoría de los asentamientos se registraron en Guanabacoa, cerca de La Habana, también hay referencias sobre la presencia de indígenas de la Florida en otras localidades, sobre todo en la provincia de Villa Clara, en el centro de la isla. Significativamente, en esa región se encontró un petroglifo en la Cueva del Muñeco, en Cayo Encenachos, realizado con una técnica y un estilo muy diferentes a los de los grupos aborígenes cubanos. Algo llamativo en este caso es el parecido del petroglifo con caretas de madera de los Calusa, una de las tribus desaparecidas de la Florida. Si bien es cierto que la similitud puede ser casual, no es descartable que se trate de una expresión de arte calusa que podría ayudar a identificar pistas sobre el destino de los indígenas de la Florida y alentar la hipótesis de que hay cubanos que comparten ADN con tribus indígenas norteamericanas. Para seguir este tema y otros similares, suscríbete al canal o visita el blog Una Palabra Más en la dirección que aparece en la información de este video y permaneceremos en contacto.